Buen día a todos y bienvenidos a la segunda cápsula de introducción a la fotografía análoga. Yo soy Edwin Aguilar y en esta ocasión vamos a aprender cómo funciona una cámara análoga de 35 milímetros, totalmente manual y cada una de sus partes más elementales. Aquí tengo tres modelos de cámaras distintas. Todas son de 35 milímetros, por lo tanto sus partes básicas funcionan de la misma forma, salvo por algunas variaciones que veremos a continuación. Primero les explico cuáles son las partes de la cámara, dejando en claro que este no es un tutorial sobre fotografía, por lo tanto no voy a explicar aquí qué es una distancia focal, qué es la velocidad o el diafragma, ni nada de eso. Por lo pronto solo les diré de qué partes está conformada la cámara análoga. Primero usaremos esta cámara, que es la que más se parece al resto que se usa en el mercado, que es una Minolta X7A. Es una cámara de 35 milímetros totalmente manual, hecha en 1985. Como cualquier cámara reflex, tenemos el lente delante. Si lo quitamos, podemos ver el espejo, que es la característica que comparten todas las cámaras reflex. De este lado, en la parte de arriba, tenemos el disparador o botón de disparo, que es el botón que sirve para tomar las fotos. En uno de los lados está la ventanita, que es el contador de disparos, que nos dice cuántas fotos llevamos, que esta está antes del 1 porque no tengo ningún rollo cargado en esta cámara. De este lado tenemos otra ventanita, que en este caso nos indica la velocidad a la que estamos disparando, la cual podemos modificar con una ruedita que está aquí adelante, que cuando la movemos podemos cambiar la velocidad a la que queramos disparar. En el caso del diafragma, lo tenemos en el lente. Aquí está la apertura en 1.7 y aquí está en 16. También en el caso del enfoque lo modificamos desde el lente, que en este caso, al no tener enfoque automático, nos ayudamos con las distancias que nos indica el lente. Como podemos ver, el enfoque mínimo de este es de 0.6 metros, o sea 60 centímetros, y así vamos avanzando hasta el enfoque infinito. De este lado tenemos el interruptor de encendido, que en este caso nos sirve para que podamos ver el exposímetro desde el visor y así la cámara nos indique si estamos correctamente expuestos. Y también tenemos la rueda que nos permite decirle a la cámara cuál es el ISO del rollo que vamos a utilizar, que aquí presionando este botón es que podemos girarla e ir seleccionando el ISO. También tenemos la perilla de rebobinado, que sirve para regresar nuestro rollo una vez que este se nos haya terminado. Arriba tenemos la zapata de flash, que es donde podemos agregar un flash si lo necesitamos. En la parte de atrás tenemos el visor, que es donde nosotros podemos ver lo que ve el lente, y la palanca de arrastre, que nos sirve para correr el rollo cada vez que tomemos una foto. La mayoría de estas cámaras no nos dejará tomar la siguiente foto sin haber antes corrido la película. Básicamente, estas son las partes externas que tenemos que conocer para saber el funcionamiento de las cámaras.
Ahora veremos el interior y cómo podemos verificar si una cámara funciona o si tiene alguna falla. Para abrir la tapa, la mayoría de estas cámaras se abren sacando la perilla de rebobinado y jalándola. Una vez que se haya abierto, metemos de nuevo la perilla y podemos verificar si esta funciona girándola y que la parte inferior gire conforme tú lo giras arriba. Una vez abierto ya podemos acceder al interior de la cámara, que es una de las partes más importantes porque dependiendo del estado en el que se encuentre podremos saber si funciona o no. Como pueden ver, en el interior de esta cámara está en muy buen estado, no se ven partes oxidadas, no está sucia ni hay ninguna parte rota. Podemos también verificar que nuestra palanca de arrastre funciona jalándola y viendo que todo el mecanismo se mueva. Esto es importante porque si nuestra palanca no funciona, no nos va a dejar tomar la siguiente foto. Como podemos ver, cuando jalamos la palanca tiene que girar esta parte de aquí, que es en donde el rollo se va metiendo. Después tenemos esta parte de aquí, que es el obturador y es el más importante. Tenemos que saber cómo funciona porque es lo que básicamente toma las fotos. Hay que evitar tocarlo porque es una parte muy sensible y puede ser lo primero que deje de funcionar en una cámara. ¿Y cómo sabemos si funciona? Para eso tenemos que verificar el disparador, presionamos el botón y vemos que se mueva. Una vez viendo esto, ya sabremos si nuestra palanca de arrastre, nuestra perilla de rebobinado y nuestro disparador funcionan correctamente. Otra cosa importante que tenemos que verificar es que funcione nuestro dial de velocidades. Y la forma de saberlo es cambiando las velocidades e ir viendo si el obturador responde a estas modificaciones. Por ejemplo, yo lo pongo en mi velocidad más rápida, que en este caso es de 1000. Y hago el disparo. En este caso es un poco difícil verlo porque la velocidad es muy rápida, entonces tenemos solamente que escuchar y ver que se mueva, ¿no? Después cambio la velocidad a un punto medio, a una velocidad más lenta, pero no tan lenta, que en este caso le voy a poner 60. Y hacemos de nuevo el disparo. Y en este caso ya vemos un poquito más. Eso quiere decir que sí se alentó el disparo. Y ahora lo voy a poner en la velocidad más lenta que me permite la cámara, que en este caso es 1 segundo. Entonces hago mi disparo y efectivamente sí responde al cambio de velocidades que estoy haciendo. Eso quiere decir que nuestro obturador funciona correctamente. Una vez que hayamos verificado esto, sabremos si nuestra cámara funciona correctamente. En el caso de esta cámara, en la parte de abajo tenemos el botón que es el seguro del rebobinado. Este nos sirve para que cuando terminemos de tomar nuestras fotos, lo presionamos y la cámara nos permitirá rebobinar sin ningún problema. Esto es para evitar cualquier accidente, de que no vayamos a rebobinar antes de tiempo y nuestro rollo se nos pueda romper o se nos pueda rasgar. En la parte de abajo también tenemos la rosca donde va cualquier tipo de tripié.
y este compartimento de aquí, que es una tapa en donde van las baterías y se abre con una moneda. Estas sirven para darle energía al exposímetro y que la cámara nos pueda decir si estamos exponiendo correctamente. Básicamente esas son las partes de la cámara. Les mostraré esas mismas partes en esta Olympus 35RC, que es una cámara de telemetro hecha en 1970. Como podemos ver, es mucho más compacta, ya que el lente es fijo de 35 milímetros. De estas cámaras también hay en el mercado, pero son más escasas y la mayoría ya no funciona. Estas cámaras elementalmente tienen las mismas partes, que son el lente, el disparador, el dial de velocidades, el diafragma, el enfoque, la palanca de arrastre, la perilla de rebobinado, la zapata del flash, el contador de disparos, y el ISO, que en este caso se modifica en el interior del lente. Le tenemos que quitar este filtro protector y aquí adentro está el anillo con el que modificamos y le decimos a la cámara qué ISO vamos a utilizar. Tenemos también el disparador automático, que en este caso no tiene luz como en la Minolta, pero a partir del movimiento de la palanca es que vemos cuánto tiempo tiene para disparar. Tenemos también el visor, que en este caso es un visor directo. Es por eso que esta cámara no es reflex, porque no tiene un espejo que nos permita ver lo que ve el lente, sino que el visor tiene una ventana directa, lo que provoca también que la foto no salga exactamente igual como la estamos viendo en el visor, sino que sale con una ligera variación hacia la izquierda y hacia arriba. También tenemos el botón de seguridad de rebobinado y la rosca donde va el tripié, y en este caso también tenemos un compartimento para batería, porque también esta cámara tiene exposímetro. En el caso de esta cámara, para abrir la tapa tiene una pequeña palanca aquí debajo que se jala y se abre. Podemos ver que en el interior está un poco más descuidada, ya que tiene un poco de óxido en la tapa, y el interior se ve más descuidado que la otra. Sin embargo, el mecanismo funciona de la misma forma que en la Minolta, a excepción de que aquí no tenemos un disparador que recubre, ya que no es una cámara reflex, no tiene un espejo que esté interviniendo entre el lente y la película fotográfica. Por lo tanto, cuando hacemos el disparo, podemos ver que el disparador se ve totalmente abierto. En este caso está el diafragma un poco más cerrado, por lo tanto se ve el orificio más pequeño. Pero el mecanismo interior funciona básicamente de la misma forma. Giramos, se ve que gira el poste que jala el rollo, y cuando disparamos se ve que se abre el obturador.
Entonces podemos ver que esta cámara, a pesar de estar un poco más descuidada, sus mecanismos funcionan correctamente, por lo tanto es viable ponerle un rollo y tomar fotos con ella. Y por último, para ver una variación en los mecanismos, elegí esta cámara, que es una cámara alemana de la marca Balda, modelo Baldamatic 1, lanzada en 1962. Es una cámara totalmente manual como las otras dos, solamente que las configuraciones cambian de lugar. En este caso, al igual que la Olympus, es una cámara de lente fijo. El enfoque está en el mismo lugar. El diafragma también está en el lente. Y el disparador, en este caso, lo tenemos a un lado del cuerpo, que es esta palanca de aquí. Tenemos también una zapata para flash. Y este dial de aquí nos sirve para mover el ISO y decirle a la cámara cuánto estamos, a qué ISO vamos a disparar. En la parte de atrás también tenemos el visor, que es igual que el del Olympus. Tiene una ventana directa en la que vemos ligeramente arriba de lo que el lente va a capturar, por lo tanto va a haber también una variación de lo que estamos viendo y de lo que la foto va a tomar. En la parte de abajo tenemos la palanca de arrastre, que en este caso es una como perilla distinta que se gira, ya no es una palanca como en la Olympus y la Minolta. Y tenemos también la perilla de rebobinado, que el seguro es una como manija de aquí que nos permite ponerlo en la R para decirle a la cámara que vamos a rebobinar, y sale una palanca que vamos a girar. Después se vuelve a meter y se vuelve a poner el seguro. Esta variación pues es muy distinto a lo que vimos, por ejemplo, en la Minolta y en la Olympus, y también en la mayoría de cámaras que se utilizan. Pero como pudimos ver, el mecanismo es básicamente el mismo. Están la palanca de arrastre, la perilla de rebobinado, el seguro del rebobinado. Esta cámara se abre con los dos botones que tiene en un costado. La tapa se quita totalmente y como podemos ver, el interior es parecido al de la Olympus, solamente que esta está en mejor estado, está mucho más cuidada, pero el mecanismo, lo podemos ver, es básicamente el mismo, solo que en este caso está invertido. El rollo va del lado derecho y se jala del lado izquierdo, pero funciona exactamente igual que la otra. Lo giramos y tomamos la foto. En este caso podemos ver también el orificio cuando se abre del obturador, lo que quiere decir que los mecanismos de esta cámara sí funcionan. Por más vieja que esté, si sus mecanismos funcionan, puede ser utilizada para tomar fotos. Muy bien, vimos el caso de tres cámaras totalmente distintas, pero que los mecanismos funcionan de la misma forma, y esa es la manera en la que podemos corroborar si una cámara funciona o no antes de comprarla, o si tenemos alguna cámara vieja en nuestra casa, podemos saber con esas configuraciones si esta nos puede servir para tomar fotos o no. Y básicamente es lo que hay que saber a la hora de, ya sea de comprar una cámara o de probarla, o de tomar fotos con una cámara análoga antigua. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.